buenas noches, bienvenidos una vez más a De Frente, el programa del Consejo de la Ciudad de Medellín, hoy en vivo y en directo desde el canal Parque Gabriel García Márquez, la sede de Telemedellín, que por cierto no está abierto al público por las restricciones de pandemia. De la misma manera, el Consejo de Medellín se encuentra sesionando de forma virtual debido a la contingencia que estamos viviendo en nuestro departamento por cuenta del COVID-19 y la alta cifra de contagios. Sean todos bienvenidos esta noche y la pandemia pues nos ha golpeado con rigor. En el campo de la salud, la pérdida de muchos seres queridos, no solo en Medellín, estamos hablando de un drama mundial. Pero de su mano, la otra gran pandemia es la desaceleración económica, con sus consecuencias en el empleo, el crecimiento económico y el bienestar que se ha perdido en general. ¿Cómo podemos afrontarlo a nivel local? ¿Qué estamos haciendo para revertir las tendencias negativas y sus impactos en la calidad de vida de todos nosotros? De eso queremos hablar hoy con ustedes y las redes del Consejo desde ya están abiertas para eso. Ahí los estamos escuchando. Presentamos entre tanto a nuestros invitados de esta noche. Hoy nos acompañan dos concejales que por razones de bioseguridad prefirieron estar en comunicación virtual. Son ellos la concejala Dora Cecilia Saldarriaga Grisales del movimiento Estamos Listas y el concejal del Centro Democrático Alfredo Ramos Maya. Nos acompaña acá en el set el secretario de Desarrollo Económico Alejandro Arias García. Bienvenido también. Y saludamos a Camilo, quien nos acompaña esta noche en el set. Él será quien sirva de intermediario para dejarnos conocer sus preguntas y comentarios en las redes sociales el día de hoy. Camilo Gutiérrez, muy buenas noches, qué gusto tenerlo entre nosotros. Bienvenido. Catherine, un saludo, qué bueno volver a estar con ustedes. Secretario, a todos nuestros invitados, a los concejales que nos acompañan desde la virtualidad y a todos ustedes que nos sintonizan a través del canal Telemedellín, pero también a través de www.telemedellin.tv. Un saludo, un abrazo y bienvenidos, además invitados a participar en nuestras redes sociales. Hoy hablamos de emprendimiento. ¿Qué papel creen ustedes que deben jugar los emprendedores en la reactivación económica? Emprendedores rurales y urbanos en la reactivación económica es nuestro tema del día de hoy. Y para escucharlos nos encontramos en las redes sociales con la etiqueta de Frente 2021 en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube del Consejo de la Ciudad, @Consejo Medellín, y también en las redes sociales de nuestro canal @Telemedellín. Además de eso, tenemos dispuesta una línea WhatsApp, donde usted nos puede dejar mensajes de texto, pero también audios cortos con su opinión. La línea es 304-538-4331. 304-538-4331. El Consejo somos tú y yo. Los estamos escuchando en las redes sociales con la etiqueta de Frente 2021. Muchísimas gracias, Camilo, y empecemos pues dándole la palabra al secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias, nuevamente con la bienvenida. Y secretario, empecemos a explicarle a nuestros televidentes de dónde sale la palabra emprendedores, cuál es la diferencia también, digamos, con los empresarios, que era el término que habitualmente utilizábamos. Bueno, buenas noches, un saludo muy especial a todos los televidentes, a Ticate, a la concejala Dora, a Camilo, al concejal Alfredo Ramos. Muchas gracias por esta invitación y encantado pues de que hablemos de uno de los temas que más le apasionan a todos los jóvenes, mujeres, hombres, y es el emprendimiento. El principal activo que tiene Medellín es sin duda el talento que tienen todas las personas. Incluso durante la pandemia vimos también cómo muchas de las personas de Medellín se reinventaban, tenían una mejor versión, podían encontrar soluciones a través de esas ideas y sin duda poder seguir fortaleciendo a todos sus emprendedores es importante. ¿Cuál es, por ejemplo, el tejido empresarial que tiene hoy la ciudad de Medellín? En Medellín hay 97.000 empresas registradas que hacen parte de todo el tejido empresarial. De esas 97.000, 83.000 son microempresas. ¿Qué es una microempresa? Son aquellas empresas que tienen entre 1 y 10 empleados y tienen un activo total hasta de 500 salarios mínimos. De esas 97.000, 12.000 son pequeñas empresas. ¿Qué es una pequeña empresa? Son aquellas que tienen entre 11 y 50 empleados y tienen entre 500 y 5.000 salarios mínimos totales de activos.
y tenemos de esas 97.000, 2.300 que son medianas empresas, que son las que tienen entre 50 y 200 empleados y tienen un activo total hasta 15.000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que el 99% del tejido empresarial de la ciudad son esos pequeños empresarios, esos microempresarios, que se deben y obedecen también a que son emprendedores, que incluso un resultado de la pandemia es que Medellín junto con Bucaramanga fue la ciudad que más micronegocios generó, y ahí es donde se viene ese término también de emprendimiento, y ese es el tejido empresarial que tiene hoy la ciudad. Muy bien, pues muchísimas gracias, secretario. Entonces, para entrar en materia, los invito a que nos apoyemos en datos y veamos estos gráficos que recientemente compartió la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y que nos hablan de cómo al cierre del 2020 la economía antioqueña registró una tasa de variación del menos 7%, explicado, dicen, además por la incertidumbre, las medidas restrictivas que fueron aplicadas para buscar contener el contagio de COVID-19. Un bajonazo que cambia las preguntas y estrategias que se tuvieran al comenzar el pasado año 2020 y por supuesto el 2021. Y frente a estos gráficos y el desempeño de la economía con esa tendencia a la baja, le queremos dar también la bienvenida a la palabra de los corporados. Iniciamos con la concejala Dora Saldarriaga. ¿Cómo ve estas curvas y las cifras? Bueno, yo creo que hay varias cosas que se deben de analizar y que el alto índice, el DANE, dice que 118.000 personas perdieron el empleo en Medellín y la tasa de desempleo aumentó del 10 al 16%, y ahí un gran grueso son las mujeres. Es decir, necesitamos unas medidas de reactivación económica, uno, que tengan una perspectiva de género y territorial, que tengamos unas miradas muy específicas y muy estratégicas, cómo vamos a vincular a las mujeres, además con todo el tema de la brecha salarial, pero también tener una mirada muy específica, que también ahorita quisiera hablar sobre el tema, con el tema de la ruralidad, porque la falta de conectividad, las cuarentenas y todo el tema de esas medidas de desaceleración que se han tenido pues por temas de COVID, pues nos llevan a hacer un análisis más profundo con deudas históricas que tiene la ciudad. Nosotros nos podríamos encargar tranquilamente a tomar medidas de salud si no tuviéramos una deuda histórica tan grande en las desigualdades de la ciudad, pero como no nos hemos encargado de esto, en estos momentos el debate está entre unas medidas que garanticen la salud, pero por el otro lado una afectación al sector económico, y ahí la necesidad de acciones afirmativas que creo que nos faltan todavía muchas más. Concejal Alfredo Ramos, ¿cómo ve usted estas curvas? Muy buenas noches. Caterine, un saludo a usted, al secretario, a Dora, a toda la audiencia. Pues preocupante porque evidentemente sabíamos que uno de esos efectos colaterales del encierro y de tantos encierros es que muchos negocios se van cerrando, se van perdiendo, muchos empleos se van perdiendo, y recuperarlos no es tan fácil. Recuperar ese tejido empresarial a todo nivel, macro, de muchas empresas grandes que les toca recortar personal, que hacen un esfuerzo un tiempo, pero empiezan a ver que no les da con el tiempo ese esfuerzo económico que están haciendo, sobre todo pequeños negocios de barrio que son tal vez los más afectados, el restaurante, la peluquería, ese tipo de negocios que se siguen golpeando todos los días con cualquier cierre que se haga un fin de semana, para ellos son muy importantes. Hace que evidentemente se preocupe uno mucho por lo que está pasando en materia económica, y si a eso se le suma que tenemos una alta informalidad en el país como un total, y en Medellín evidentemente, donde la gran mayoría de personas ni siquiera cotizan a la seguridad social, es evidente que esas personas que viven del día a día, el señor que vende los mangos en la esquina, el que vende las gaseosas ustedes ven en los semáforos, todos esos son personas que se golpean muchísimo. Así que uno de los efectos colaterales, pero que evidentemente, como lo dije originalmente, era previsible y definitivamente golpeó más, al margen de los temas de salud, sanitarios tan complejos, de tantas muertes que hemos tenido, de tantas familias destruidas, es también la caída de tantos negocios por cuenta, por un lado, pues de los encierros, reitero, pero adicionalmente por la difícil recuperación, porque muchos sectores, como por ejemplo el sector turístico, el sector restaurantes,
en general, muchos, además de los sectores informales, los sectores de eventos, por ejemplo, hacen que definitivamente la recuperación se haga mucho más lenta en muchos de esos sectores. Así que el reto es muy grande, el reto es enorme y creo que es parte de lo que tenemos que trabajar rápidamente después de que empiece todo este proceso de vacunación y vaya mejorando todos los días. Muchísimas gracias, concejal, y le preguntamos también a nuestro secretario, de lo que hablamos a la luz de los especialistas es que se redujo el consumo, la inversión, las exportaciones se cayeron, las carteras se incrementaron y el desempleo se disparó en esa cifra que nos están dando de 118.000 personas. Un panorama que desafortunadamente no ha cambiado con respecto al 2020 y que además sentimos como que volvemos a tener un déjà vu con este escenario de este tercer pico que estamos viviendo, secretario. Así es, en el 2014 Medellín tenía una cifra de casi 192.000 personas sin empleo y terminando el 2019 llegamos a las 252.000. Casi 53.000 en los últimos 6 años, provenientes también de la alta migración venezolana, de la falta de inversión incluso en la ciudad, porque Medellín tenía el 34% del PIB industrial y hoy llegamos al 19%. Y adicional a eso llegan esas 100.000 personas que vienen a aumentar esa cifra de desempleo durante la pandemia. Y ahí tenemos 3 retos importantes que lo nombraban los concejales. Lo primero, lo que se refería a la concejala. Hoy la cifra de desempleo está en el 16.2, pero para las mujeres está en el 19.3. O sea que hay un reto de género que nosotros tenemos que seguir trabajando. Pero también el desempleo juvenil que está en el 26%. Entonces quienes más los han sufrido son los jóvenes y las mujeres, con una tasa de informalidad que tiene la ciudad de Medellín del 41%. Ahí es donde tenemos que concentrar también la energía de poder hacer estrategias focalizadas, como por ejemplo, nosotros todas las formaciones que estamos anunciando con becas para la cuarta revolución industrial, para todos esos talentos especializados que se van a poder conectar inmediatamente en el mundo laboral, lo estamos haciendo con un enfoque de género en donde por lo menos estamos garantizando que el 50% de la gente que ingrese a estas promociones de talento sean de mujeres y que sean jóvenes. Y ahí es donde tenemos un gran reto de seguir siendo la mejor versión, pero sobre todo siendo conscientes con la empatía, que detrás de cada negocio, de cada peluquería, detrás de cada bar, de cada restaurante, como decía Alfredo, hay sueños, hay personas, hay ilusiones, hay madres cabezas de hogar, y en donde nosotros seguimos entregando toda la energía, capacidad de trabajo para que sigamos abriendo. El PIB de Medellín son 168.000 millones de pesos diarios y la mejor manera de proteger esa oferta es seguir estimulando la demanda, seguir abriendo, poder entregar esas rentas básicas que lo que hacen es que el dinero pueda estar en esos lugares más vulnerables girando. El PIB es igual a dinero por velocidad, y seguir estimulando, así como dices tú, la inversión a través de los estímulos que se pueden crear a nivel local también. Muchísimas gracias, secretario. Pues bueno, continuamos esta noche en De Frente y por otro lado, justamente por efectos de estos tiempos, se acentúa volver a los oficios, a las artes manuales, vocaciones perdidas que se están recuperando en otro tipo de jóvenes, ser sastres, fotógrafos, artesanos de joyas, caficultores artesanales, etcétera. Ellos necesitan otro tipo de respuesta desde la institucionalidad, capacitación, crédito blando y de fomento, acompañamiento en la formación de empresas, manejos de costos, contabilidad, etcétera. Veamos este ejemplo con la Corporación de la Mujer y sus tiendas Manos Unidas. Emprender y sacar adelante una idea de negocios parece ser suficiente. Incluso tener algunas habilidades para hacer un producto que guste y se necesite en el mercado parece el capital para comenzar. Pero realmente no basta. Es necesario estar acompañado en el manejo de los costos, la contabilidad, los créditos, el manejo del personal, la comercialización y otras obligaciones que llegan con estos nuevos desafíos. Todo esto son chocolates de porcentajes. Ajá. Algo que hace desde hace más de 30 años la Corporación Mundial de la Mujer, Colombia. Para Mis Manos es muy importante medir hoy el gran acompañamiento que realizamos a estos más de 3.000 emprendedores y empresarios
de toda Colombia. Logramos llegar, gracias al acompañamiento virtual, a diferentes departamentos de Colombia. Y vemos cómo a través de nuestros recursos, acompañamiento, compras anticipadas y comercialización de productos y servicios, pudimos apoyar a cada uno de los emprendedores y empresarios que están recibiendo el apoyo de Mis Manos. Esto fue muy importante porque sabemos que el 2020 no fue un año fácil para los emprendimientos, pero de Mis Manos estuvo ahí para ayudarles a superar el año y a generar ventas, que es tan importante, para generar ingresos y para mejorar las condiciones de vida. Como en el caso de Marla, ella recibe asesoría empresarial, administrativa, financiera, técnica y productiva para acompañarla en este proceso y brindarle apoyo sociofamiliar y psicosocial con un énfasis marcado en educación financiera y finanzas personales. Ahí parece estar la clave de su éxito para esta ingeniera en telecomunicaciones al momento que decidió tener la familia y dedicar más tiempo a su hija Violeta. Empecé a estudiar como un hobby, marroquinería. Estando estudiando quedé en embarazo, ya me tomé el estudio mucho más en serio, pensando que ese iba a ser mi proyecto de vida. Así fue que empecé a comprar las máquinas, empecé a crear y a pensar cómo iba a ser mi marca, qué era lo que quería. Violeta nació, una amiga de estudio me habló de Mis Manos y me habló como de todas las bondades que tenía la corporación. Ya son más de 2 años con su empresa marroquinera y su crecimiento es sostenido, permitiéndole a Marla y a su familia asumir retos y detectar nuevas oportunidades al asociarse con artesanos que complementan su proceso productivo. Con la corporación yo empecé desde cero. De Mis Manos tuve las asesorías contables, las asesorías de diseño, mejoras de producto, mejora de marca, y con el tiempo ellos nos van fortaleciendo en una cantidad de cosas que uno no sabe. Yo soy ingeniera, yo no sé nada de contabilidad, yo no sé nada de diseño, entonces ellos te hablan de tendencias, de lo que está a la moda, de cómo la tendencia del mercado, cómo se maneja el consumidor, una cantidad de cosas que uno en realidad no sabe porque uno no está preparado para eso. Como en su caso, acá en esta tienda de Mis Manos, en el sector de Suramericana y de Unicentro, hay otras 300 mujeres y artesanos que son cabezas de familia o que están en proceso de migración o que están reincorporándose a la sociedad después del proceso de paz. Ellos encuentran acá su canal de comercialización para sacar cooperativamente al mercado sus productos. Sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. Y también es no poner todo en manos de la corporación. Es también uno saber que uno también lo puede hacer. Y con la ayuda de ellos, uno buscar también su propio camino. Un sueño hecho realidad. Bueno, de Mis Manos, un ejemplo en el que se reúnen cerca de 300 emprendedores que ya saben cada uno de ellos que es muy difícil montar un canal de comercialización y distribución. Concejales, les pregunto, pues aquí nos damos cuenta que para lograr sacar adelante una idea se necesita mucho más que incluso tenerla y las ganas de llevarla hacia adelante. Concejala Dora, iniciemos con usted. Pues yo creo que se necesitan unas cosas. Uno es poder tener unos conocimientos técnicos en términos financieros, tener el apalancamiento, pero más allá de todo eso es el tema de la comercialización. Finalmente, lo que vuelve exitoso o no una idea productiva es la comercialización. Creo que ahí es donde hay que hacer un gran esfuerzo estatal. ¿Y por qué en estos momentos, si bien es cierto, no estoy diciendo de que en el estado de bienestar todo lo tiene que hacer el Estado, pero en estos momentos estamos en un estado excepcional y eso implica que no son las condiciones normales,
sino que hay unas condiciones excepcionales donde el Estado tiene la obligación de cubrir muchos de estos asuntos. Entonces, creo que un tema de comercialización y comercialización directa que reduzca los intermediarios, que pueda generar unas garantías de ingreso, y de ahí tendríamos que también mirar cómo un proyecto, un programa estratégico que tiene el plan de desarrollo, que es el Sistema Municipal de Cuidado, se articula de manera efectiva también con estos emprendimientos, porque mire, si las que más están en desempleo son las mujeres con el 19%, en su gran mayoría son cabezas de familia, tienen toda una carga de cuidado, pero además una carga de ingresos. Ahí hay que hacer una mirada específica donde por un lado se apalanque con todo el tema técnico, esas asesorías, pero que puedan generar una comercialización, y ahí también hay una disponibilidad que tiene la contratación pública y una política pública que se aprobó el año pasado, que es la cláusula social. Cómo toda la contratación que está generando la alcaldía puede tener en todos esos contratos una cláusula social que permita esa mirada alternativa y que puedan ser más proveedores locales a nivel municipal. Concejal Alfredo, ¿estamos educando a nuestra sociedad para sacar adelante sus ideas y ser empresarios? ¿O cómo deberíamos también cambiar el chip de la sociedad para que esos sueños puedan convertirse y materializarse en una realidad? Yo creo que hay que trabajar en muchos sentidos. Es evidente que la gran mayoría de personas tienen el sueño de tener su propia empresa, de ser independientes, de crear empleo para sí mismos, para sus familiares, para su entorno, para su ciudad, en fin, yo creo que es un sueño de todos, pero en la práctica se hace complejo, se hace difícil. Yo creo que hay que trabajar en muchos sentidos, especialmente en un mundo globalizado que avanza muy rápido, donde la tecnología cada vez tiene uno más preponderante y es cada vez más importante para la toma de decisiones. Así que yo creo que la ciudad tiene que buscar en múltiples sentidos nuevas alternativas. Trabajaría desde puntos de vista de la educación para que tuviéramos una educación mucho más dirigida hacia la ciencia, hacia la tecnología. Ese sería un gran paso donde no hemos podido avanzar. Ahí hay un retraso grande y si ustedes ven las carreras que estamos estudiando, infortunadamente cada vez porcentualmente son mucho más dirigidas hacia otro tipo de carreras que hacia las de la ciencia y la tecnología. Pero adicionalmente eso, que tenemos que trabajar en temas como el inglés, el lenguaje de programación, avanzar muy rápido en esos procesos para que la sociedad esté más preparada. Y ya trabajando en esos sentidos hay que trabajar en un sistema mucho más profundo de materia de emprendimiento, un macrosistema donde haya instituciones mucho más claras. Un emprendedor no sabe hoy qué puertas tocar, a veces no sabe si es con la secretaría, si con los CDESO, si es con Ruta N, si es con no sé, el SENA. Hay muchas alternativas. Eso debería enfocarse y ser mucho más fácil llegar a una sola puerta para tocar la puerta de ahí, independiente del tipo de emprendimiento que sea, mucho más claridad, mucha más facilidad. Hay que trabajar más en temas de innovación. La ciudad requiere innovación y el emprendimiento se basa mucho en la innovación, y aquí me excusan que está Rafael hablando. Entonces, en esos temas de innovación hay que profundizar mucho cómo por ejemplo trabajamos en materia de innovación para que la ciudad esté pensando con el chip de la innovación constantemente. Por ejemplo, poner retos sociales constantes. El metro, ustedes no saben lo que significa casi 1 millón de personas que podrían estar utilizando 30 o 40 minutos al día resolviendo problemas sociales, lo que ayudaría a cambiar ese chip de la innovación, y las personas estén pensando constantemente en cómo solucionar problemas. Y otro punto es cómo conseguimos financiación mucho más rápido, no solo con recursos estatales que son mínimos, son finitos, son casi que, digamos, diminutos en materia de emprendimiento. Si traemos desde firmas grandes que puedan imprimirle mucho volumen a la inversión en emprendimiento, pero adicionalmente hacer emprendimiento social y traer recursos sociales, porque yo creo que las personas con unos pesitos podrían hacer unas apuestas importantes, por ejemplo, al proyecto del vecino, y decir, entre todos financiemos una especie de crowdfunding, pero un más crowdfunding social. Cómo democratizamos la propiedad de las empresas también podría ayudar mucho. Así que trabajamos en educación, tradicionalmente en innovación, en un ecosistema mucho más claro para los emprendedores. Y por último, en una forma mucho más sencilla de financiar proyectos de emprendimiento. Creo que podemos ir avanzando en esos sueños.
Muchísimas gracias, concejal Alfredo. Y bueno, las cosas también de la virtualidad. Aquí estuvo presente Rafael en este espacio de frente participando. Por ahí le vimos su manito. Y así es la vida ahora, gracias también a estas plataformas. Nos llevamos el trabajo para la casa y allí también participan nuestros seres queridos porque nos vemos inmersos todos en un mismo espacio. Besitos a Rafael. Bueno, secretario, ¿dónde pueden estar las potencialidades de recuperación? Nos preguntamos, porque a juicio de la Cámara de Comercio y sus analistas, dicen ellos que el panorama sería más o menos así, que las autopistas para la prosperidad podrían mover una inversión del orden de los 4.440 millones de dólares. La minería sostenible por el lado de los 10.800 millones de dólares, la agroindustria unos 2.200 millones de dólares, y si ese es el marco general, pues nos preguntamos dónde caben los nuevos emprendedores, los rurales y los urbanos. Aquí estamos viendo las cifras que nos demuestran dónde estarían esas potencialidades de la recuperación, pero no vemos en esos renglones cómo jugarían estas personas de las que estamos hablando también en el día de hoy. Nosotros le estamos proponiendo a la ciudad una de las agendas de competitividad más importantes del mundo, y es el Valle del Software. Cómo nosotros, a través del talento que tienen todos los medellinenses, los podemos formar en blockchain, Internet de las Cosas, en inteligencia artificial, y en esos centros del Valle del Software, que son esos EDESOS, que van a tener una nueva versión, como lo nombraban ahora, poder potencializar todos esos emprendimientos locales, que yo creo que es la base económica importante. Cómo no tener intermediarios, cómo no esa torta de participación del PIB, como lo mostrabas, se hallan realmente a sus emprendedores y que llegue cada uno de los rincones a través de todas las estrategias que podemos ver. Y además en Medellín hay emprendimientos muy valiosos. Recordaba nada más hace poco, en noviembre, como un joven que ganó el concurso de Capital Semilla, durante la pandemia inventó unos cubiertos que son comestibles. Entonces, claro, se tomaba uno la sopa, comía pues uno la cena y luego se consumía uno también los cubiertos. Eso fue un mensaje, y es que hoy los emprendimientos tienen que tener dos foques. Primero, todo relacionado con ciencia, tecnología e innovación de la cuarta revolución industrial. Y lo segundo, también tienen que ser emprendimientos que tengan ese sentido de sostenibilidad. La pandemia también nos ayudó a reflexionar que la próxima gran pandemia es el cambio climático, y por eso generar empleos verdes es fundamental en todo eso. Y sin dudas hay que apoyar la compra local, el talento local. Y nosotros estamos enamorados de uno de los proyectos que es Compra Hecho en Medellín. Y ahí nosotros tenemos una plataforma donde ayudamos a virtualizar a las personas, conectar oferta y demanda. Y les traje también aquí un regalo, Kate, a ti y a Camilo, y es un tapabocas de Compra Hecho en Medellín, para que se lo pongan, para que se llenen de orgullo y sigamos apoyando pues todos los emprendimientos locales. A Dora y Alfredo se los entregaré cuando los vean, que aquí los tengo. Y ese es el mensaje también para poder apoyar la reactivación económica. Medellín fue una de las ciudades que mejor comportamiento tuvo. Y eso fue gracias al emprendimiento, al empuje de todas las personas que tenemos, porque aquí lo que tenemos es gente berraca y echada para adelante. Y uno, como institucionalidad, lo que tiene que hacer es hacerle la vida fácil a sus emprendedores, de que accedan a créditos, a la oferta institucional, y sin dudas seguirlos apoyando. Y Compra Hecho en Medellín es uno de esos hitos importantes de los cuales nosotros nos sentimos orgullosos y felices de seguir avanzando. Esa es una forma en la que podemos ser parte de la solución, comprando a nuestros productores locales, ayudando a que ese dinero se quede dentro de nuestra ciudad y recircule. Ahora nos lo estrenamos, secretario, muchísimas gracias. Y entre tanto nos vamos a nuestra sección Cuenta el Presidente. Escuchemos al presidente del Consejo en 2021, Jaime Cuartas Ochoa, quien nos comparte su preocupación por este tema. La sociedad de hoy se ha visto en la necesidad de emprender debido a la elevada cifra de desempleo y al deseo de crecimiento personal y profesional. El emprendimiento se ha convertido en una necesidad que resulta evidente en la economía de los distintos países. Gracias a él hemos podido ver cómo el mercado evoluciona y la economía se dinamiza.
La pandemia nos ha traído grandes desafíos y retos, un difícil momento para la mayoría de las personas. Algunos han perdido sus negocios y para otros ha sido la oportunidad de resurgir. Hoy los invito a apoyar los mercados campesinos, la producción local y el emprendimiento local, que son el sustento de muchas familias y la oportunidad de salir adelante en medio de la difícil situación que vivimos. Apoyando lo local, avanzamos todos como una ciudad. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros esta noche en De Frente, el programa del Consejo de nuestra ciudad, que como siempre en compañía de nuestros corporados y por supuesto miembros de la administración, gente de la academia, también personas que representan las fuerzas vivas de nuestra ciudad, analizamos los temas de interés. En el día de hoy enfocados acerca de los nuevos emprendedores urbanos y rurales en medio de este escenario que nos plantea la difícil economía por cuenta de la pandemia del COVID-19. Y en las redes los estamos escuchando porque el Consejo somos tú y yo, y Camilo tiene también pregunta de quienes están con nosotros interactuando a esta hora. Camilo. Catherine, un saludo a toda la gente que interactúa con nosotros en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, pero también en nuestra línea WhatsApp 304-538-4331, 304-538-4331. Por ejemplo, nos saluda Jonier Alejandro Estrada y dice: tengo un emprendimiento que es una pequeña tienda, un emprendimiento familiar. ¿A qué ayuda puedo acceder? ¿Qué beneficios puedo tener por parte de la alcaldía? Un emprendimiento como una pequeña tienda. Secretario, el señor dice que no ha tenido, digamos, acceso a ninguna ayuda y ¿qué se le puede decir? ¿A dónde debe ir? ¿Esos emprendimientos como una tienda pueden participar de la oferta institucional que ofrece la administración? Por supuesto, de hecho yo todos los días hablo con tenderos porque me encanta estar conectados con todos ellos, y además también hemos visto cómo han incrementado sus ventas durante la pandemia. Hay varias posibilidades para que puedas acceder a los programas institucionales de la alcaldía, y lo primero es podernos digitalizar, participar de esas plataformas para poder hacer domicilios a través de algunas aplicaciones, también tener formación y pedagogía en temas administrativos, contables, y poder acceder incluso a créditos a través del Banco de las Oportunidades, y ahí podemos tener algunas posibilidades para casi esos 2.300 tenderos que hacen parte de los programas que han sido beneficiados de la Alcaldía de Medellín. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de la página web www.medellindigital.gov.co encontramos toda la oferta institucional de la alcaldía, pero también podemos ir a los EDESOS que en cada una de las comunas hay, y ahí pueden tener también toda la oferta institucional. Pero que hay posibilidades, claros que las hay. Nosotros estamos trabajando para que Medellín sea una ciudad mucho más fácil de emprender y hacerle la vida mucho más fácil también a todos sus empresarios. Muchísimas gracias, secretario, a nuestros televidentes, por supuesto, por estar conectados con nosotros a través de las redes del Consejo de nuestra ciudad. Le preguntamos a nuestros corporados acerca del tema que hablábamos hace algunos instantes sobre las macroobras relacionadas con la autopista 4G que atraviesan todo el departamento y que seguramente nos van a cambiar la vocación en los territorios por cercanías a puertos, por puntos de producción, cambios en el acceso a turismo, etcétera. Todo eso va a demandar un replanteamiento de formación, inversión, los énfasis, incluso, por ejemplo, casos como el de Palmita, Santa Elena, donde se encuentra nuestra concejala Dora Saldarriaga, que cuentan con vías que pasan por la región, quedarían algunas fuera del circuito económico. ¿Cómo ver esa reactivación y cómo salvar también a quienes desafortunadamente quedan fuera de esos trazos de ruta? Iniciamos con el concejal Alfredo Ramos. Pues las obras públicas son importantes, son jalonadoras de mucho empleo
es necesario mantenerlas, no solo las actuales, sino crecer en muchas que se pueden generar muchas oportunidades. Hay proyectos como el Ferrocarril de Antioquia, que tiene 3 fases, que apenas está avanzando tímidamente, que se podrían sumar, por ejemplo, las obras de las 4G, que son muy importantes para el futuro de la competitividad, pero específicamente para la generación de empleo en el corto plazo, y sin duda han cambiado mucho la forma de generación de empleo en muchas zonas que actualmente están construyendo las 4G. Necesitamos darle mucha mayor velocidad, que empiece el puerto de Urabá. Eso es una generación, reitero, de empleo, de competitividad. Pensar la segunda pista, por ejemplo, del aeropuerto José María Córdoba, que es un proyecto que está paralizado y que tiene que avanzar rápidamente. Son temas que definitivamente ayudan a esa profunda competitividad que tenemos que mejorar. Sobre todo también hay que mejorar mucho en la infraestructura digital. Nosotros, además de esa infraestructura física, necesitamos acelerar el proceso de infraestructura digital, que Medellín avance rápidamente hacia las 5G, a velocidades mucho más rápidas de Internet. Ojalá todos los hogares de Medellín tuvieran accesibilidad a Internet, y esa es una forma también de ir avanzando rápidamente en esa competitividad. A toda esa suma de factor humano y de capital humano que hablamos previamente, hay que sumarle ese factor de infraestructura. Pero yo adicionaría algo que es muy importante y que veo que infortunadamente estamos en un retroceso, y es la confianza en el gobierno y en el Estado. Cuando los gobernantes empiezan en una pugna con los empresarios, es evidente que se pierde uno de los puntos fundamentales en la generación de emprendimiento y de empresas. Si las empresas fuertes, sólidas, con buena reputación, empiezan a ser de alguna forma vilipendiadas por el gobierno de turno, es evidente que cualquier empresario va a sentir temor y va a sentir no una mano amiga, como debe ser, trabajar el sector privado, el sector público de la mano. Es evidente que si siente que hay una fricción constante con el gobierno, y en Medellín infortunadamente estamos cayendo en ese juego de hacer que los empresarios sean vistos como los malos del paseo, también tenemos que trabajar, además de la infraestructura, en esa generación de confianza institucional. Medellín, esa gran unión, Universidad, Empresa, Estado, que había sido muy clara durante muchísimos años, se ha venido minando por cuenta de esa lamentable pugna en la que ha entrado el alcalde de Medellín con los grupos empresariales de la ciudad. Creo que es algo que hay que corregir rápidamente, y que trajemos todo en pos de generar mayor empleo de calidad, nuevas empresas, y sobre todo fortalecer muchas de las que ya tenemos, que están en riesgo, muchas de ellas por cuenta de la pandemia, de cerrar. Muchísimas gracias, concejal Alfredo, y le trasladamos la inquietud a la concejala Dora Saldarriaga, específicamente porque usted pertenece a esos corregimientos, los cuales defiende tanto, y obviamente la producción de la ruralidad, que también en algunos puntos podría verse afectada o por qué no enriquecida por estas autopistas, que obviamente es la prioridad. Sin embargo, hay sectores que quedarían rezagados. Yo aquí quiero hacer 2 análisis. Uno, nosotras estamos tramitando en el Consejo un proyecto de acuerdo para reducir las desigualdades de hombres y mujeres en el sector de infraestructura y construcción, y proponemos que haya un porcentaje de mano de obra calificada y no calificada en las obras de infraestructura. Entonces, ahí conecta perfectamente, vamos para el primer debate en este proyecto, y conecta perfectamente, pues, revisando el tema de desempleo de mujeres, de las labores sexualizadas que ha tenido el sector de infraestructura, y que ahí necesitamos hacer un esfuerzo muy grande para tener más mujeres empleadas. Entonces, esa por un lado, creo que es una oportunidad para poder poner en práctica ese proyecto de acuerdo y un pacto que hicimos el año pasado en reducir esas desigualdades. Pero por el otro lado, y para mí sí ha sido una ocupación, el tema del desequilibrio que queda en lo rural en estas vías. Estuvimos acompañando a Palmitas con la tremenda desigualdad que generó el túnel, y que en estos momentos ha tenido una afectación grande para poder sacar, digamos, todos los productos agrícolas, el tema del peaje. Entonces ahí hay un desequilibrio grande. Si hablamos de Santa Elena, la concesión dejó por fuera la rehabilitación de la vía. Entonces ahí tenemos que estar muy alertas, porque por un lado se genera un desarrollo, esas alianzas público-privadas son importantes,
importantes, pero el desequilibrio grande queda para las comunidades. Entonces se negocia y se proyecta a largo plazo con el interés general y las pequeñas localidades quedan con una afectación grandísima. Entonces ahí hay que ponerle mucho el ojo que esto genere unos desequilibrios y cómo vamos a generar una compensación con esos desequilibrios. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, en Palmitas, que inclusive uno de los retornos hacen ir casi hasta San Jerónimo para poderse devolver? ¿Y eso cuánto le cuesta a un campesino, por ejemplo, para movilizarse y estudiar? Eso no se tuvo en cuenta en ese diseño. Entonces yo creo que esto es muy importante, pero no podemos seguir pensando en que los desarrollos van por encima de lo que sea, sino que hay que tener un equilibrio, y lo que a mí más me preocupa y me ocupa es dónde está ahí la voz de las comunidades en estos grandes proyectos. En el de Santa Elena, por ejemplo, nos pudimos dar cuenta que el problema de la vía que está vuelta a nada, si ustedes han subido a Santa Elena, depende de la modificación del contrato de concesión, y el contrato está entre la gobernación y el concesionario. Entonces, es decir, la comunidad se queda por fuera. Ahí es una alerta de que si queremos un desarrollo, lo hagamos de forma equilibrada, porque muchas veces quienes diseñan ni siquiera se sientan a pensar las necesidades de las comunidades, y luego esas comunidades no tienen ni voz ni voto y se siguen empobreciendo. Y estos son sistemas que pueden generar desarrollo, pero que pueden generar una profunda desigualdad, y que en estos momentos los corregimientos Palmitas, Santa Elena, con los dos modelos que les digo, han estado muy afectados y quedan desamparados a estar exigiendo unas inversiones que no se dan de manera concertada. Muchísimas gracias, concejala. Y quiero invitarlos a ustedes también a que nos acompañen con Juan de Dios Higuita. Él es el director ejecutivo de Créame, la incubadora de empresas. Con él conversamos sobre este tema y cree que este lapso de la historia, por oscuro que sea, viene acompañado de oportunidades que hay que saber leerlas. Veamos. ¿Y en qué campos? En Créame, incubadora y aceleradora de empresas, desde hace 25 años hemos promovido el emprendimiento como proyecto de vida. Es la forma en que consideramos que las personas colectivamente, uniendo su vocación y su talento con las oportunidades, mejoran no solo su vida, sino la vida de las personas que emplean, de sus clientes y de sus inversionistas. Muchos de ellos resuelven hoy día los grandes problemas de nuestra sociedad. Esta etapa que estamos viviendo como humanidad, con grandes cambios, es también una etapa de grandes oportunidades. Actividades empresariales relacionadas con la digitalización de todo lo que hacemos son una fuente inagotable de oportunidades. Ejemplo, la digitalización de los procesos educativos, la digitalización para el trabajo remoto, la digitalización de los procesos de compra a distancia, el consumo de contenidos de entretenimiento y ocio. También hay oportunidades en los servicios en casa, aquellos que rutinariamente consumíamos en lugares destinados para ello. Ejemplo, tenemos salud en casa, cuidado de mascotas, cuidado personal, etc. En el mundo de la salud y el cuidado se abren también muchos frentes de trabajo. En actividades económicas como el turismo, prevalece el reto de ofertarnos experiencias más significativas, con más contenido y en condiciones de cuidado y salud excepcionales. Muchísimas gracias a Juan Manuel Higuita, quien estaba con nosotros también en representación de esa incubadora de empresas, Créame. Pues le pregunto, secretario, usted nos mencionaba hace algunos instantes acerca de ese auge de emprendimientos relacionados también con las nuevas tecnologías, que son definitivamente las que mandan la parada, y escuchábamos acerca de cómo la digitalización está abordando el mundo de la educación, del trabajo, de las compras, de los contenidos, del entretenimiento, y eso nos lleva también a pensar en el Valle del Software, que es una iniciativa que ustedes como administración han planteado sobre cómo voltearle el chip a la ciudad. Hablemos de eso. El Valle del Software es una estrategia de vocación económica, de cómo reindustrializar la ciudad con la cuarta revolución industrial. Y ahí es llevarle las oportunidades a todos democráticamente en los barrios. Vamos a crear 21 centros del Valle del Software. Ya en los próximos días vamos a inaugurar el primero, que es donde estaba el CEDESO de San Javier. Quedan invitados la concejala, el concejal Alfredo,
tú, Kate y Camilo, a que nos acompañen a inaugurarlo. ¿Y qué vamos a encontrar en estos centros del Valle del Software? Pues lo que vamos a encontrar es una infraestructura amigable, abierta a la comunidad, accesible, y van a poder encontrar prototipados, máquinas 3D, formación en cuarta revolución industrial. Vamos a tener más de 70.000 formaciones en bilingüismo y van a tener también acompañamiento internacional, porque esto vale la pena si potencializamos todo ese conocimiento y lo exportamos al mundo. Estamos también ya en proceso de iniciar construcción en el CEDESO de Santo Domingo, Castilla, La Candelaria, en la Comuna 15. Este año vamos a iniciar con 11 y es poder llevar también a Ruta N la agenda a todos los barrios, para que tengamos talento especializado, cultura alrededor del Valle del Software y podamos tener una agenda de competitividad en la ciudad, que es lo que nosotros estamos invitando. Y también generando confianza. La confianza nosotros la estamos haciendo a través de estímulos también para que las personas inviertan en Medellín. Nada menos, yo este fin de semana estaba hablando con un empresario estadounidense que va a abrir sus puertas de su empresa en Medellín y va a generar más de 1.000 empleos directos en donde van a necesitar bilingüismo, y vamos a crear 2 estrategias muy importantes. La primera es una zona franca de tecnología, de software, en donde podamos tener empresas con cero industria y comercio, van a tener pues en todas sus transacciones internacionales cero arancel y poder entregar estímulos para que vengan a invertir en Medellín. Y también estamos en proceso de presentar al Consejo de Medellín una nueva agenda para las empresas que vengan a invertir en temas de software, de ciencia, tecnología, innovación y todos sus emprendimientos, para que por lo menos en los primeros 5 años tengan cero costo en industria y comercio, y también en el impuesto predial, para seguir estimulando, generar confianza. Queremos que los ojos del mundo sigan puestos aquí en Medellín y podamos tener esta agenda de competitividad, sobre todo para las personas más vulnerables en todas las comunas de la ciudad, para que sigamos avanzando positivamente en cerrar esa brecha de desigualdad social. Muchísimas gracias, secretario, y nos vamos con Camilo, que viene también a esta hora con el trino complicado. Camilo. Catherine, un momento para resaltar un trino de las redes sociales, precisamente, obviamente de Twitter, que hoy más que complicado es curioso y nos sirve para invitarlos a un evento que está realizando la Biblioteca del Consejo Carlos Mauro Hoyos. Pero primero veamos el trino complicado de la semana. Y es de la cuenta de Sergio Silva, @seralex004. Le pregunta a la Real Academia de la Lengua, RAE informa, usando la etiqueta Duda RAE: cuando se coloca un tubo endotraqueal a un paciente, ¿se dice entubar o intubar, o se puede usar ambas? Catherine, la RAE responde. RAE Consultas: existen ambas formas de intubar y entubar, las dos registradas en el diccionario académico, aunque la más usada por ello y la más recomendable es intubar. Estas dudas del idioma que se vuelven curiosidades. Ahí ven ustedes que las dos palabras significan exactamente lo mismo, pero el cuerpo médico usa en su argot técnico intubar, verbo transitivo, introducir un tubo en un conducto del organismo, especialmente en la tráquea, para permitir la entrada de aire en los pulmones. Lo mismo significa entubar, introducir un tubo en un conducto del organismo, especialmente en la tráquea, para permitir la entrada de aire a los pulmones. Entubar a un enfermo, lo más recomendable es intubar, así lo usa el personal médico. La RAE y el personal médico, esa es la recomendación. Camilo, gracias por esa curiosidad. Y continuando con esa línea que usted nos da, pues también nos encontramos con otra curiosidad, porque hay dos palabras homófonas que se confunden mucho. Consejo, con C, que es el nombre masculino, corporación o grupo de personas integrados por un intendente y varios concejales que se encargan de gobernar y administrar un municipio. Y consejo, con S, que es el nombre masculino o parecer de alguien que da o recibe acerca de su conducta futura. No eches en saco roto todos los consejos que te he dado. Por ejemplo, Camilo, no los eches en... Entonces, vete al consejo que allá te aconsejamos. Muy bien. Muy bien. Ahí compartimos con ustedes algunas curiosidades.
miércoles a propósito del tema del idioma y usted tiene invitación especial, Camilo, para nuestros televidentes. Claro que sí. En Tertulia, el programa de la Biblioteca del Consejo de Medellín, Carlos Mauro Hoyos, este miércoles 21, desde las 3 de la tarde, estaremos en un conversatorio sobre el papel de las bibliotecas en la gestión pública, hacia dónde orientar sus servicios. Invitados, Henry García Gaviria, Premio Nacional de Alta Gerencia. También está invitada Natalia Duque Cardona, doctora en Ciencias Humanas, Didier Álvarez, máster en Ciencias Políticas, celebración que nos vincula con el Día del Bibliotecólogo y por supuesto con el Día del Idioma. No se lo pueden perder el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Lo pueden seguir por el canal de YouTube del Consejo de Medellín. Más información, ingresen a la página www.consejodemedellin.gov.co, además porque todos están invitados. Muchísimas gracias, Camilo, y retomamos también con nuestros concejales el tema de hoy acerca de los emprendedores, tanto los rurales como los urbanos, y hablando de este tema de digitalización y de cómo las nuevas tecnologías cada vez van abordando más procesos, como lo estábamos mencionando, incluso en el campo ya se habla del agrotech. Le queremos preguntar al concejal Alfredo Ramos y la concejala Dora Saldarriaga si sienten que de pronto nos vamos a quedar con algunos miembros de esas empresas que no logren ir al ritmo al que avanza la tecnología, y cómo hacer para que esa educación en la digitalización del mundo pues pueda abordar a la gran mayoría. Le preguntamos entonces primero a la concejala Dora Saldarriaga. Bueno, yo creo que aquí nos falta mucho. Nosotras tenemos una brecha digital muy amplia en lo urbano y lo rural. Yo le he venido haciendo seguimiento con una mesa de conectividad corregimental y pues la brecha digital es grandísima. Entonces acá se requiere, por un lado, y voy a hablar particularmente de lo rural, se requiere un gran esfuerzo para, primero, conectar nuestros corregimientos. En una información que me daba UNE decía, vea, faltan 5.000 millones para conectar lo que falta en las veredas de corregimientos de los 5 corregimientos. Entonces, primero tenemos que hacer un buen esfuerzo en conectar los corregimientos, y por el otro lado, una apuesta para trabajar proyectos agroindustriales que no dejen por fuera los conocimientos y todas las prácticas culturales y agrícolas de nuestros campesinos y campesinas. Eso puede dialogar. Yo creo que el tema del cierre de brechas sociales es pura voluntad política. Cuando yo tengo voluntad política, pongo la intención y le pongo presupuesto. Entonces, donde hay presupuesto es donde está la voluntad política del gobernante. Aquí necesitamos mucho tema de cerrar brechas digitales. Lo rural está horrible, inclusive con todo el tema de la alternancia. Los pelados y peladas no se han podido conectar en algunas veredas para poder recibir la virtualidad, pero en lo urbano también tenemos unos sectores que no tienen esa conectividad. Entonces creo que ahí hay que, para que este Valle del Software pueda tener la autopista que necesita para poder funcionar, necesitamos hacer un gran esfuerzo de conectividad, y sigo insistiendo, y que será mi palabra célebre en todos los debates, es acciones afirmativas. Cuando miremos con enfoque territorial, cuando miremos con enfoque de género, mirando las densidades sociales, ahí tenemos que hacer mayores esfuerzos, porque uno de los grandes riesgos que trae el tema de la digitalización es abrir brechas. Por ejemplo, les doy un datico para ya que mi compañero Alfredo, que se habla, pueda responder. En el tema de las TICs, solo el 8% de personas que trabajan en las TICs son mujeres. Entonces, si nosotros no le ponemos el foco con acciones afirmativas, con involucrar en temas de formación, empleabilidad y cerrar brechas digitales, se nos va a abrir más la brecha social, y ahí necesitamos unos esfuerzos con enfoque. Concejal Alfredo, para que usted también entonces nos dé ese minuto donde nos hable acerca de esa autopista, de la conectividad, de lo que nos falta y cómo obviamente ponemos a circular a esos vehículos que serían los emprendimientos a través de ella. Sí, hay que trabajar muy rápido en cómo vamos cerrando rápidamente a unas grandes velocidades
esa brecha que existe entre unas zonas urbanas que ya tienen en su gran mayoría conectividad, pero inclusive muchos barrios de Medellín no tienen siquiera conectividad a algunos servicios públicos básicos, mucho menos a internet. Entonces tenemos que avanzar muy rápidamente para que esas personas no se queden cada día en ese atraso tan grande. Eso por un lado, sin contar evidentemente con lo que sucede en las zonas rurales, donde es claro que la cobertura es mínima de internet, ese internet rápido, veloz que necesitamos todos. La conectividad a las escuelas en las áreas rurales, en las veredas de Medellín es supremamente precaria, y eso es un tema donde nosotros tenemos que saldar esa gran deuda que tenemos con esas zonas. Eso por un lado, pero adicionalmente tenemos que trabajar en cómo nosotros aprovechamos no solo tener la tecnología, sino crear contenido para la tecnología, porque es muy importante, claro, pues poder bajar y las personas ven sus películas y se divierten mucho, pero nosotros tenemos que ser un gran generador de contenidos para las redes. Eso es un trabajo que hay que hacer desde una base muy clara de cómo Medellín aprovecha la cuarta revolución industrial para que seamos unos generadores de contenidos grandes para internet, con programación por un lado, pero también con creación de videos. Hay muchas cosas que pueden hacer, de música. Medellín tiene unas grandes oportunidades en ese sentido. Así que si tenemos una red mucho más rápida, por un lado, con mayor conectividad y especialmente con generación de contenido, creo que podemos avanzar mucho en la generación de una generación digital. Muchísimas gracias, concejal Alfredo, concejala Dora Saldarriaga, televidentes, y por supuesto a nuestro secretario de Desarrollo Económico Alejandro Arias, a Camilo, y los queremos invitar a que nos cuidemos. Hoy cerramos el día con una lamentable cifra: 420 fallecidos por cuenta del COVID-19. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Nadie estará a salvo hasta que todos estemos vacunados. Por eso usemos el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, y nosotros nos vemos, si Dios y la vida lo permite, en un próximo De Frente. Feliz noche. Continúen con Telemedellín. Perfecto, muchas gracias, ¿no?